El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en Justicia en 35 milímetros, un programa que intenta llevarles y acercar el ciclo de cine jurídico, el cine jurídico a los ciudadanos y a los propios profesionales, porque en definitiva este es un ciclo que patrocina el Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy tenemos, siempre digo un peliculón, pero es que hoy tenemos la mejor película de la historia de cine jurídico a juicio de los internautas que votaron en una especie de jurado popular que intentó llevar a cabo el Consejo General de la Abogacía y que consiguió con éxito. Han sido nada más y nada menos que 50 las películas elegidas en los primeros lugares como las mejores de la historia. Bueno, pues de las 50, que podrían haber sido 250, 300, 400 o 1000, de las 50 mejores películas de la historia del cine jurídico, esta que van a ver a continuación es la elegida como la best, la mejor, la más impresionante. Es nada más y nada menos que 12 hombres sin piedad. Bien, señoras y señores, yo no les voy a presentar ni director ni nada, voy a decir que dura 95 minutos. Después ellos me hablan, ya en una primera visión, nuestros invitados, de la película, del director, etcétera, etcétera, etcétera. Sí les digo que hay un papel impresionante de Henry Fonda y de Lee J. Cobb, ¿no? Que son dos de los principales protagonistas de esta película. Y hoy tenemos tres invitados, como siempre, de excepción, como diría mi antiguo jefe, José María García, de excepción. Benjamín Riballa, que es el decano de la Facultad de Derecho. Benjamín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta película, claro, la habrás visto 350.000 veces porque, primero, Benjamín Riballa, hay que decirlo absolutamente todo, es un cinéfilo empedernido, yo no sé desde qué años, pero vamos, un cinéfilo de toda la vida. ¿Cuántas veces has visto esta película? Muchísimas veces. La vamos a ver ahora, cuidadín, sí, la vamos a ver dentro de un momento, pero ¿cuántas veces has visto esta película? No sabría decir cuántas. En la facultad lo ponemos muchísimas veces y desde que soy decano, bueno, que llevo un año, el año próximo será por segunda vez, los alumnos de nuevo ingreso, lo primero que hacen al llegar a la facultad es ver esta película, ver 12 hombres sin piedad, porque pienso que es la mejor introducción que cabe hacer al mundo jurídico, ¿no? Yo pienso que enseña muy bien el funcionamiento del derecho, de la práctica del derecho, ¿no? En la facultad se habla mucho de la teoría del derecho y aquí en la película se ve perfectamente la práctica. Y así comienzan sus estudios, ¿no? Por cierto, yo es que antes después presentaré a Sofía y a Eladio. Me decía Sofía, yo es que no conozco eso de Estudio 1, la obra de Estudio 1, yo es que soy más joven. Dice, pero tú no, tú sí has visto... Sí. Esa 12 hombres de impresión. Sí, yo creo que 12 hombres sin piedad en Estudio 1. Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido impresionante. Sí, es magnífica. Hay varios remakes, hay otro norteamericano y hay otro en Nikita Mikhalkov que se titula 12, ¿no? Quiero decir que, y probablemente haya más, porque en Rusia sale otra versión de esta obra, en Norteamérica 2, en España seguro que en más sitios hay versiones distintas. La española es magnífica. Pero es magnífica. Se encuentra, por cierto, se encuentra en DVD hoy día, ¿no? Está editado de nuevo. Y es el plantel de los mejores actores españoles de la época y, en fin, es una obra coral magnífica. Pues, ¿sabes qué? Se lo voy a pasar a Sofía. Sofía, buenas noches. Sofía Laera es abogada, está hoy con nosotros. Aparte de que después ya nos contará, pero ella incluso estuvo en Estados Unidos pues viendo juicios como se hacían en Estados Unidos, en América, ¿no? Y eso es tremendamente interesante. Sofía Laera es abogada en la capital del Principado y me decía, dice, no he visto 12 hombres sin piedad en Estudio 1. Eso no es posible. Pues no, no es posible, no es posible. Pues no lo vi, pero... Te tenemos que pasar una cinta. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, esta película es una obra maestra.
No sé si es la mejor, pero a mí me encanta. ¿Cuántas veces la has visto? Pues no sé, pero mira... ¿Esta que vas a ver hoy, qué número haría? No lo sé, pero quizás la sexta vez. El tema es, y lo más importante, la he visto antes y después de ejercer la abogacía. Y la visión es totalmente diferente. La abogacía te da acceso a tocar en primer plano el alma de las personas. Por el despacho vienen un montón de personas de ámbitos que yo antes no conocía. Y yo creo que están muy bien perfiladas en las personalidades de cada uno de estos personajes. Con eso nos podemos encontrar cuando ejercemos. Y eso uno se da cuenta cuando ve la película una vez que ya tiene otra visión, por deformación profesional quizás. Pero a mí me marca la diferencia el empezar a ejercer. Es cierto que es una buena elección para empezar la carrera de Derecho, sí señor, sí. Una buena elección. Sí, sí. Y yo creo que una buena elección también de los internautas de haberla elegido como la mejor película de la historia. Desde luego, desde luego. Eladio Rico, ¿cuántas veces has visto la película? Eladio, buenas noches. Buenas noches, pues ni idea, no te sé decir tampoco las veces que la he visto, pero sí que es cierto que es una película que en cuanto la ves te marca muchísimo, porque es una peli que tiene muchísimo interés, porque no es solo una peli de juicios, realmente comentábamos antes que más que una peli de juicios es una peli sobre los jurados y fundamentalmente también sobre la hipocresía, sobre la pena de muerte, bueno, ya lo hablaremos a la vista de la visión de la película, ¿no? Pero la peli no es tan antigua, es muy actual, aunque hay cosas nuevas de Lumet, bueno, relativamente nuevas, como el veredicto final, que son más al uso para los chicos más jóvenes, pero la peli realmente engancha desde el principio y tiene vueltas argumentales interesantes, es claustrofóbica, parece que sudas allí con esta gente. Yo sabes que haría, Eladio, y te lo digo también Sofía y Benjamín, yo pondría ahora, bueno, los jurados populares en España hace muy poquito tiempo que están ahí y bueno, están funcionando, No, y ya están ahí, pero hace muy poquito tiempo y a trancas y barrancas, es decir, que todavía no están para todo, etcétera, etcétera. Yo esta película la pondría a todos y cada uno de los miembros de un jurado que se vayan directamente. Y sobre todo los que hemos pasado por un procedimiento con un jurado, pensamos en ello, sí, te lo prometo. Porque es que, yo he tenido tema de jurado y... Después lo hablaremos, sí, no, sí. porque ahora estoy metiéndome ya, pero mira, por ahí podemos empezar una vez que acabe la película, ¿vale? Señoras, señores, nos vamos a ver la película. Van a disfrutar ustedes como nunca con la mejor película de la historia del ciclo de cine jurídico que les ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo. Es la mejor película de la historia elegida por los internautas a través de un concurso realizado por el Consejo General de la Abogacía. Nos vamos directamente con la película y volvemos en unos instantes, dentro de 95 minutos, nada más y nada menos, al coloquio con Benjamín Riballa, con Sofía Laera y con Eladio Rico. Ahí está la película. Lo de peliculón ya no lo voy a decir más veces. Bueno, ya lo he dicho. Es que 12 hombres sin piedad es, pues eso, la mejor película de la historia de cine jurídico. Y vamos a entrar ya directamente con nuestros invitados para que nos hablen de lo que acabamos de ver hace unos instantes. 12 hombres sin piedad. Una de esas películas que te dejan marcado, absolutamente. Y fundamentalmente, ya no digo al ciudadano, que al ciudadano seguro, pero al abogado, como decía Sofía hace unos instantes, bueno, hace unos instantes, al principio del coloquio, a los propios abogados, ¿no? A la propia profesión. Bueno, pues nada, ya no voy a decir qué os parece esta enésima vez que habéis visto la película, pero esa impresión que da la película en líneas generales, Benjamín, Sofía, Eladio, vaya. Que sigue siendo magnífica y sigue mostrando muy bien lo que es el derecho, lo que es la práctica del derecho. Si me permitís, para que el espectador tenga más datos, yo hablaría algo de Lumet, ¿no? Porque, y por una parte... Para. ¿Qué pasó? Diga a Javi que venga.
Ahora quedó bloqueada. Ahora quedó bloqueada la organización. ¿Pero ya se desbloqueó? Sí, ya desbloqueó. Vale. Es ante el exordio que nos iba a echar aquí. Venga, vamos. Vamos, cuando quieras. 2, 1, Peliculazo, peliculón, ¿eh? Que siempre lo digo. 12 hombres sin piedad. Pues hablar de esta película es hablar de la mejor del cine jurídico de la historia, como ya reseñó en su día el Consejo General de la Abogacía. Entramos en debate y entramos en coloquio, ya con Benjamín Riballa, con Sofía Laira y con Eladio Rico, primer visionado, y yo estoy seguro de que Benjamín lo primero que quiere hacer es hablar de Sidney Lumet. Efectivamente, para que el espectador tenga ciertas nociones básicas de Lumet. Bueno, por una parte, que lo que digamos hoy va en homenaje a Gerardo Herrero, evidentemente, que iba a estar aquí en varias ocasiones, y por otra parte va en homenaje a Sidney Lumet, porque Lumet muere hace 2 días, muere en el año 2011, había nacido en 1924, y esta es su primera película cinematográfica. Él se dedicaba a la televisión, y da el salto precisamente con 12 hombres. Es la primera película y a mi juicio la mejor película de Lumet. Es una cosa curiosa, tiene cerca de 50 películas, a mi juicio es la mejor, aunque esto se puede discutir mucho, me imagino. Hay otra película que yo desde luego me parece magnífica e impresionante. Son películas complejas, quiero decir, muy poco maniqueas, poco sencillas, poco complacientes, poco hollywoodienses. Lumet es un cineasta que vive en Nueva York, ¿no? Y que tiene control sobre sus películas, cosa que no ocurre. Las productoras suelen tener control de las películas. Lumet, sin embargo, tiene el control de sus películas, frente a lo que quiere imponer la productora. Tiene muy malas películas, él mismo lo reconoce, sencillamente que no salieron bien, pero tiene alguna obra maestra como es esta, ¿no? Mejor película jurídica, pero no sé, dentro de las 100 mejores películas de la historia del cine, quizás. Y yo señalaría otra película muy recomendable, que es Un mundo implacable, Network, sobre el mundo de la comunicación, sobre los medios de masas, y es la crítica que hace Noam Chomsky a los medios de masas, que la hace Lumet Y después recomendaría de Lumet, curiosamente, porque no sé si lo tener en cuenta, el libro que escribió. Tiene un libro maravilloso, que se titula Así se hacen las películas, que se encuentra, está en el mercado, aquí en España, y que es precioso. Es una autobiografía cinematográfica de toda su vida, lo que él hizo, y es un libro maravilloso. Maravilloso para quien quiera saber de cine y maravilloso simplemente para quien le guste, digamos, el género memorialístico, que a mí me gusta mucho. Y yo diría después otra cosa, desde el punto de vista del cineasta. Poco puedo decir de su estética, es un hombre muy austero y en ese sentido muchas veces las películas no gustan, la estética de la película no está. Él lo dice, que es la estética que utiliza está en vinculación orgánica con la temática que trata, porque él realmente es un militante, podemos decirlo así, es decir, él transmite algo a través de sus películas, ¿no? Y en ese sentido es un liberal progresista en Estados Unidos que siempre adopta posturas que se Sí, lo que no pretende a lo mejor es no distorsionar la realidad, es decir, reflejar un poco la realidad tal y como es, ¿no? Refleja la complejidad de la realidad. Hay una película que en perspectiva estética me parece, no me disgusta, pero sin embargo ideológicamente es magnífica, que es En estado crítico, sobre el tema de la eutanasia. Y entonces él pone todos los planteamientos sobre la mesa, pero él al final opta a favor de una política liberalizadora de la eutanasia, pero tiene en cuenta los argumentos de los otros y los muestra tal como son. Eso, que no es nada simple. Bueno, es homenaje a Sidney Lumet, pero a partir de ahora vamos a hablar de la película, Benjamín. Bueno, Sofía, Eladio. Absorbente. A mí me da la impresión de que estamos todos encerrados en lo que es en la habitación. Es la impresión de que ya no somos amigos o ya nos familiarizamos tantos con los personajes, no hay tiros, no hay persecuciones, no hay marcianos que nos abducen y nos llevan a ninguna... Pero sin embargo es tan intenso todo lo que pasa y además se está planteando muchas cosas que son actuales. Que en estos momentos, si en vez de vestirse como en 1957 llevasen los trajes que se llevan ahora, a excepción, solamente hay una cosa que es un poco anacrónica, que es la falta de mujeres dentro del jurado. Ahora hay mujeres dentro del jurado, antes no se permitía. Pero a excepción de esto, y en Estados Unidos, el jurado en España es totalmente diferente, la gente que no se lleve esa impresión. No obstante, los prototipos humanos que se ven ahí son perfectamente universales, en cualquier sitio y en cualquier tiempo.
Tú me decía además, Sofía, tomando un café antes, decía, eso es como cuando vas de, pues a lo mejor de fin de semana con un grupo que no conoces mucho y tal, es decir, la misma impresión que te deja casi la película, ¿no? Es que te absorbe, le sigues todos los planteamientos, es una habitación nada más, y además es claustrofóbico porque no solamente es las emociones que salen y que van variando a lo largo de toda la película, muy fuertes, sobre todo en algunos personajes, sino también es el clima, está estropeado, el aire acondicionado hace demasiado calor, se agobian, se agotan. El humo del tabaco, recuerda, no es tanto como Mad Men, no, pero es... Bueno, la película yo creo que no es lo que parece. me explico. A mí me da la impresión de que parece que vamos a ver una película de juicios y no vemos una película de juicios, porque ni un solo plano de la película, ni una sola secuencia va dirigida a la argumentación bien de los abogados o de los fiscales en el juzgado, ¿no? En la vista. Pero sin embargo sí que a través de los ojos del jurado vemos una historia que nos van contando poco a poco, una historia que parece al principio que no tiene mucho pase, parece que está claro que este pobre chico, yo no sé si hispano o negro, porque no se ve muy bien en el primer plano, la primera secuencia, la raza entre hispano y sí, no sabemos si parece que apuñaló a su padre y que lo mató, pues eso es lo que parece, pero caramba, cuesta un poquitín entrar en la película. Yo la visioné hace unos días, antes de cuando me avisasteis para esto, ¿no? Y porque hacía muchos años que no lo había visto, ni siquiera llegué a ver el estudio 1 de Bódalo, porque esto es realmente una obra teatral, porque aunque está cinematográficamente muy bien armada... Es una obra televisiva. Televisiva, Reina claro. Rosa está hecho para la televisión y luego Lumet la lleva al cine. ¿no? Y entonces lo que a mí me llama poderosamente la atención es que no aburre nada. Empieza a contarte Henry Fonda, empieza a poner, es el pejigueras de todos los jurados, el que todos los abogados defensores quisiéramos tener en un jurado, ¿no? A favor, claro, cuando somos abogados defensores, y empieza aquel hombre a empezar a cuestionar las cosas, ¿no? Claro. Y yo al principio no me engancho mucho, cuando la visioné hace unos días, ahora la acabo de ver, acabo de quedar otra vez, espeluznado, ¿no? De cómo este hombre va dándole una vuelta de tuerca a cada cosa. El guión es extraordinario, ¿no? Y los planos secuencia de las cámaras de los actores son muy buenos. Hay dos actores fantásticos, Jack Warden, por ejemplo, con ese sombrero que lleva y con esas camisas y con esa chaqueta y tal. Y luego hay el que hacía, yo creo que aquí hacía Bódalo, el que se opone hasta el final a que lo convencen, ¿no? Que también está, no recuerdo qué actor es, que está extraordinario también, ¿no? Yo la película en sí mismo... Pero yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no haya habido nada relacionado con el mundo de la justicia. Las primeras imágenes, el juez advierte. Sí, el juez bueno, la secuencia, sí, la primera secuencia es verdad. El juez advierte y a partir de ahí es donde cada uno de los jurados tiene que empezar a pensar. Y es cuando se crea la duda. A partir de la duda es cuando se desarrolla todo lo demás. El juez advierte, hay una advertencia que además a mí me parece muy importante, porque a raíz de esa advertencia te sorprende que la gente se dedique a otras cosas y le dé tan poca importancia a lo que están ahí. El juez advierte y les dice, unanimidad, hay dos opciones. Si ustedes tienen una duda, no pueden condenar. Y recuerden que van a mandar a una persona a la silla eléctrica. Y en el caso de que lo lleven, no va a haber clemencia, no va a haber recurso, es implacable. Si hay una duda, no se puede condenar. Si no hay ninguna duda, silla eléctrica. Y sin embargo, a raíz de ahí, que es cuando empieza toda la película, lo primero que sorprende, hasta que empieza la duda, es cómo la gente pues, está más preocupada de otras cosas que de la vida de un ser humano. Que el planteamiento de lo que es la pena de muerte. Uno está muy preocupado porque se tiene que ir a ver un partido de béisbol, otro pues tiene negocios, tiene desatendida, otro está haciendo negocios, aprovecha el momento para sacar la tarjeta e intercambiarla con otro. Hay un publicista que esté vendiendo sus ideas, pero nadie está preocupado de la vida de un niño. Oye, pero yo sí, no, por una razón que la digo en dos palabras, porque como pasa en nuestro país, nadie quiere estar allí. No, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pues yo creo, tolero, ¿eh? No. Nadie quiere estar en el jurado. No. Yo tuve un tema de jurado en el que había una cantidad de personas que por morbo querían estar... De la misma manera que en su momento hay alguno que dijo, no, yo no quiero estar aquí porque yo no quiero ser responsable de lo que pase, se excusaron unos cuantos en la criba. Yo recuerdo que era un tema en el que había habido un asesinato y dentro del procedimiento había un tema de malos tratos. Hubo otro que levantó la mano y dijo... Yo no quiero estar ahí porque en mi familia ha habido malos tratos y yo no voy a ser imparcial. A mí me sorprendió muchísimo aquel hombre y después había los típicos que a mí me pareció muy íntegro, que no todo el mundo... Pero entonces mi pregunta para los tres, ¿esto es un alegato a favor o en contra de los jurados? Porque claro, ¿cómo queda el jurado?
bien, mal, regular, pues tú ve todo el proceso. Es Es decir, totalmente projuradista esta película. Es en mi una película opinión, ¿no? estadounidense y en ese Projuradista. sentido es a favor sí, de... sí, 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 claro, pero a favor del jurado porque hay un tipo que en un momento determinado asume Sí, ese papel. sí, la Pero ¿y si Sí, sí, no sí, claro, existe claro. ese hombre? Efectivamente, ese es un típico giro en los planteamientos de Sidney Lumet. Yo creo que es al poquísimo tiempo, es del 57, en el 59 aparece Anatomía de un asesinato, que es otra magnífica película. Ay, pues te espero en esa. Y ahí hay un alegato a favor del jurado que perfectamente se podría trasladar a esta película. Es cierto, y en esta película todo acaba bien, es cierto que podía haber acabado mal, pero no ocurre, ¿no? Y en todo caso es un reconocimiento a la participación del pueblo en la administración de justicia. Eso que cuando yo era joven creía en ello, en el jurado, hoy día ya desconfío más de ello. Hombre, yo nunca creí, pero bueno, de todas formas, yo no creo que sea tanto lo que tú dices a favor o en contra, sino que yo creo que lo que se está planteando es la justicia humana, desde el punto de vista humano, y que cuando llegamos a ella, cuando nos toca a nosotros impartirla, estamos demasiado cargados de prejuicios, porque es lo que se plantea. No, pero Sofía, yo lo que simplemente pensaba, digo yo, ¿y si no está Henry Fonda? Pues habitualmente, es que el problema está que habitualmente no está es que Henry Fonda. siempre hay un Henry Fonda en todos los jurados. Yo la experiencia que tengo en jurados, por lo menos, que me gusta seleccionarlos y tengo algunas buenas experiencias en general, sobre todo cuando soy defensa, me da una razón, vamos, en principio una nota que es fundamental, que los jurados van a examinar mucho más benévolamente que un juez profesional una situación de hecho y van a aplicar en la medida de lo posible, en mi opinión, menos como hay mucha sangre, yo no hablo tanto de los asesinatos y tal, sino cosas que... Claro, yo el planteamiento que llevé de jurado una vez fue un asunto de un funcionario público de la universidad que vendía aprobados, digamos, a los alumnos, ¿no? Y en aquel asunto yo recuerdo que seleccioné a un catedrático de griego jubilado, porque ya no le quedaban recusaciones al fiscal, me lo quería recusar el fiscal, pero ya no hubo manera, y fue el que, por lo que luego os contaré, fue el que dirigió aquel jurado y el que, bueno, fue 9-0, 7-0, 9-0, bueno, lo máximo, no hubo manera que el fiscal nos metiera mano en aquel asunto. Es que el tema es cuando hay morbo, que son los que más llaman la atención, los que más se venden, es el morbo, es cuando ahí puedes ver un jurado en estado puro, cuando ahí salen todas las emociones. Y ahí yo sí que no tengo fe en el jurado, en España ninguno. En Estados Unidos es diferente porque tienen un aislamiento, se aseguran de determinadas cosas. Pero, por ejemplo, hay una tradición que no tenemos nosotros. Exactamente, pero por ejemplo, aquí hay un personaje paradigmático, el más cabreado. El hombre que tenía un problema con su hijo. Sí, el último. El último que dice, malditos todos los hijos del mundo por los que das la vida. Ese hombre, todos somos producto de nuestras experiencias, pero en algunas ocasiones, cuando son muy traumáticas, queremos que todo el mundo sienta lo mismo que sentimos nosotros. Estaba enfadado. Él hace de su forma de pensar su forma de impartir justicia. Y eso es lo que le provoca que tarde en cambiar de opinión. Aquí estamos en un momento ideal, porque es un juicio y un guión, etcétera, etcétera. Pero en la vida real, el tema de los jurados, que a lo mejor es una mañana y si acaso dos, y se van a su casa y hablan con su familia, etcétera, etcétera, ahí sí que van a verse como no solamente es la expresión de su personalidad y según la personalidad que yo tengo aplico esta determinada ley, mi propia ley, sino que estoy imbuida en qué piensa mi padre o qué piensa mi marido, qué piensa, si yo voto de esta manera, ¿cómo? Bueno, fíjate, yo creo que es verdad eso que dices, pero si analizamos los últimos procedimientos de jurado importantes o mediáticos en nuestro país, hablo del tema de los trajes de Camps, poco encaja en esta película y en el sistema juradista nuestro nacional. Es decir, aunque la gente esté contaminada, la gente hoy por hoy está cansada, la crisis, tanto política como económica, que ha empezado a que se empiecen a tocar cosas que antes ni se planteaba, la monarquía, las instituciones, los políticos en general, y sin embargo, en el asunto de Camps, mayoritariamente ese veredicto salió a favor de que fuera suelto, fue recurrido, incluso al Supremo, y se volvió a perder, o sea, lo volvió a ganar Camps. Yo creo que no podemos sacarnos de la estructura sociológica de los jurados del sitio donde están metidos. En Estados Unidos hay un sistema que a veces te cambian de jurado y te lo cambian de sitio, ¿no? Si por ejemplo es un homicidio en Luisiana, resulta que te lo llevan a Seattle, vamos, con otro jurado para quitarnos de encima la presión esa mediática, ¿no? Aquí tenemos una presión tan importante de los medios de comunicación perdón, que hay procedimientos en los que, sea por la vía del jurado, sea por la vía normal, el imputado está de inicio condenado ya a la pena de banquillo y a la crucifixión mediática, ¿no?
Tenemos ahora el ejemplo de la Infanta, el ejemplo de Dargarín, el ejemplo de todos estos asuntos de Marbella. Bueno, qué cosa más lamentable la lectura de una sentencia, de una resolución judicial en la Ciudad de la Justicia en Marbella el otro día, sin medios, sin policía, sin tal, un linchamiento. Yo no tengo especial simpatía por la Pantoja, ninguna, ni especial ni no especial, pero bueno, yo sí soy el magistrado presidente de aquella audiencia y veo eso después de leer, que nunca, como sabes, nunca salen las sentencias de los imputados, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Y encima se leyeron mal, porque, por Dios, la magistrada ponente, la secretaria, no sé quién leyó la sentencia, que aprenda a leer, que es que la leyó fatal aquella sentencia, ¿no? Entonces esas cosas, esa serie de cosas que entroncan un poquitín con lo que es la presunción de inocencia, que es un tema que deberíamos hablar mediática, ¿no? Que nos a mí por eso a mí la película no me deja con el buen sabor de boca de, bueno, pues al final todo quedó bien. No, a mí me deja con la duda no solamente del caso concreto que están juzgando, sino la duda de... ¿Se ocurrió o no? No, y al margen, Sofía, yo decía, la duda de realmente los jurados populares van a hacer justicia o no van a hacer justicia, porque yo me remito a la historia con el tema de Henry Fonda. Van a hacer venganza. Es decir, claro, Benjamín dice siempre, vosotros decís, siempre hay un Henry Fonda, digo yo, coño. No necesariamente. No, y en estos momentos... Yo lo que pasa que es que, claro, vemos la película desde nuestras perspectivas que son diversas. Claro. No, pero no solamente europea. Vosotros la veis como prácticos, como abogados, ¿no? Tuvisteis vuestros procesos como jurados, etc. Yo no. Para mí es otra cosa. De hecho, para mí es una cuestión secundaria que se trate de un jurado. Para mí, esta película versa, como las judiciales en general, por eso sí es una película judicial, versa acerca de cómo se toman decisiones. Sí. Y en ese sentido, me importa poco que haya un jurado porque... yo me imagino el mecanismo del juez que tiene que juzgar como 12 hombres sin piedad en su cabeza. Entonces, en ese sentido tiene que haber una Henry Fonda. Tiene que haber alguien que en su cabeza defienda una tesis, también la contradictoria, porque tiene que haber 12 tesis debatiéndose en la cabeza del juez. Claro. Por eso está difícil ser juez, por cierto. Yo me quito el sombrero porque no, gracias a Dios. Porque ellos tienen que plantearse, hacer todos los planteamientos. Pero fíjate una cosa. Volviendo, pero discúlpame, es que yo antes, con respecto a lo tuyo, claro, son puntos diferentes, porque a lo mejor es otro tipo de jurados, pero nunca, bueno, yo no sé, lo del Henry Fonda que tú dices que hay, vueltos a la tierra, bien, yo no, vamos, vueltos a la tierra, pero un caso que no es mío y que existe en el planeta Tierra a nivel humano, estoy recordando dos. Uno de ellos a mí me dolió muchísimo. En Galicia, hace unos 6 años o algo así, un chico apuñaló a 2 homosexuales. Él dijo, quemó la casa y se llevó todos los objetos de valor. Y luego él dijo que es que, claro, que lo habían intentado violar, entonces tenía miedo. El jurado, que además fue muy polémico porque estuvo los 2 años, que es máximo tiempo para una prisión provisional. Y cuando fue al jurado ya estaba libre. Lo absolvió el jurado, porque le cayó bien y él había reconocido que los había matado. Y además el fiscal lo tenía muy fácil, porque además él robó aquello, el incendio. Sí, y finalmente se consiguió que el Tribunal Superior de Justicia permitiera que se volviese a juzgar. Y cuando se juzgó por segunda vez, se omitió el jurado. 58 años le cayeron, pero porque se omitió el jurado. Sí, porque se le acordó otro delito de robo y tal. Pero hay un problema que es, y tú que no llevas penal o que no ejerces el derecho, como Sofía o como yo. Vamos a ver, el planteamiento jurídico penal en nuestro derecho funciona de tal forma que, en palabras de un antiguo presidente del TSJ de aquí de Asturias, lo que dice el atestado va a misa. Y es dificilísimo en un procedimiento judicial, sea de jurado o sea un procedimiento abreviado o un sumario ordinario, levantar la imputación, y ya no digo la de banquillo ni la mediática, sino la imputación formal que pesa sobre tu cliente en un plenario. Y es muy difícil. Y la prueba es que cogemos las estadísticas del año pasado y vemos que sentencias absolutorias hay un 16% o un 13%, y depende de qué delitos. Yo que llevo algunos delitos contra la libertad sexual, algunas violaciones, las típicas denuncias de novia enfadada que me dejas y qué tal, tengo una sentencia del año pasado suelta y yo pensé que el tío era culpable. Me di cuenta en el juicio que el tío no era culpable. Que es increíble, ¿eh? O sea, me di cuenta, yo pensé que el paisano era más culpable que Judas, y no. Le habían montado una historia muy bien urdida y absolvieron al chico. Y me decía al final, oiga, don Eladio, ¿usted no creía en mi inocencia? Y yo, pues no, mire, la verdad, empecé el alegato diciendo, este es el juicio que todos los abogados penalistas soñamos, y estaba saliendo todo bien armado y tal, pero que lo normal es que, tal como está nuestro proceso penal, bien en el jurado o bien en lo normal, es que vas encaminado a una condena. Prueba de ello es que transaccionamos en vía penal más
el 80% de los asuntos. Luego que... Es un mal funcionamiento de la justicia, ¿no? Bueno, porque no le interesa a nadie, el derecho penal es el derecho de los pobres, no es un derecho económico, ni el derecho, digamos, con un chichu mercantil interesante, ¿no? Entonces, pues claro, aunque cada vez hay más derecho penal económico con interés, ¿no? Por ejemplo, y después volvemos a la película, pero en la historia de los jurados populares, de los jurados en España, ¿qué valoración haríais hasta el momento? Muy negativa. De la ley de Muy jurado, ¿te negativa. refieres, no? Sí, Muy de los negativa. jurados, es decir, sí. La ley de jurado, sí. Exactamente, sí. Muy negativa. Hasta el momento, no sé, ¿qué valoración se puede hacer? Porque claro, Benjamín, a lo mejor tú no tienes o no quieres. No, pero es un filósofo del derecho, sí que sabe, que diga. No, que se moje, yo no que se tengo moje. datos, no tengo Ah, datos. sí. Pero, y uno puede decir, los jurados a veces se han equivocado, pero también los jueces a veces se han equivocado, en ese sentido. Sí. Yo fui un gran defensor de la institución del jurado cuando era joven, me parecía una democratización de la función judicial, etc. Y con el paso del tiempo decayó mi entusiasmo, mi fervor por el jurado. No sé qué es lo que aporta a la justicia, no sé si efectivamente democratizar la justicia, y sé que es una institución que cuesta dinero. Bueno, no es que sea especialmente cara, pero entonces no sé qué tiene de positivo. Y luego tenemos casos conocidos de errores garrafales, ¿no? Cometidos por jurados, y claro, eso... Yo no sé, a lo mejor vosotros que sois penalistas igual lo sabéis. Aquel caso que se condenó a aquella señora por Vázquez, quizás. de Rocío Marinkoff, Al final fue absuelta. Se efectivamente. repitió, evidentemente, sin jurado, se repitió. Y de hecho, Claro. los temas de jurado que yo he llevado... No, pero fue condenada, ¿no? Sí, fue condenada, estuvo O sea, en prisión un montón de tiempo. Ella sale cuando detienen al verdadero... Claro. Sí, Estuvo sí, años. estuvo años. Y yo recuerdo cuando se instituyó el jurado aquí, claro, es lo que dicen los jurados. A mí, estudiando, me costó meterme los conceptos jurídicos en la cabeza. No se puede pretender que una persona, simplemente con la instructa del magistrado ponente, que es la información que le da el magistrado después de que se produce el juicio, que ven el juicio, les explica someramente unos conceptos jurídicos en cuestión de 5 o 10 minutos y ellos tienen que asimilarlos. A mí me costó mucho, es imposible. Aparte del miedo, la presión mediática, etcétera, etcétera. Y recuerdo, y es lo primero que me vino a la cabeza cuando tú estabas hablando antes de los juicios de jurado en general, cuando se instituyó, ahora los delitos de terrorismo ya no están dentro del jurado, pero en un principio sí estaban. Y todos los terroristas querían el jurado, porque el jurado determinaba que los terroristas tenían que ser absueltos porque tenían miedo, eran personas sometidas al miedo. Todo el mundo sabía que este terrorista de ETA iba a ser juzgado y evidentemente se podía conocer porque se le ven las caras de los jurados. Lo que decide el jurado es lo que el juez, que sabe que a lo mejor lo que está diciendo el jurado es una barbaridad, tiene que acatar. El juez, un profesional, tiene que acatar lo que diga el jurado. Y evidentemente se absolvía a los etarras. Vamos a irnos a un descanso, ¿sabes? Vaya, hombre. Sí, no, pero bueno, vale, venga, sí, te dejo Medio ese segundo, minuto, te es que dejo no me dejáis minuto, hablar, caramba. minuto de gloria. Medio segundo. No dirás eso y después cuando lo veas en televisión verás tú que tienes tiempo suficiente. Un minuto de gloria, minuto de Vamos a ver, gloria. telegráficamente, como diríamos en el estrado, yo soy absolutamente pro jurado. Por cuestiones ideológicas, por cuestiones de práctica y fundamentalmente porque la justicia dice en nuestra Constitución que reside en alguna medida en el pueblo y sobre todo la impartición de justicia, impartir justicia penal. Pero lo que los jurados conforme a nuestra ley hacen es razonar sobre hechos, no sobre el derecho. Que pasa, hay un magistrado presidente que los tiene... Bueno, bien, pero... como en esta película. Claro, pero sobre hechos. Este caso que se acaba de citar ahora, el de... Rocío Marinkoff, que tenía un excelente No es abogado, Vázquez. Y también Vázquez. se discutió sobre Sí, eso. sí, Claro, que tenía un claro. excelente abogado en Málaga y Entonces se concluyó que los hechos es que esta mujer haya cometido el crimen de matar a aquella chica. Bueno, Estuvo no sé años. si os estáis dando cuenta de que estamos hablando, y esto Benjamín me da la sensación de que tiene la misma sensación que tengo yo, de que los dos penalistas nos están llevando a hablar efectivamente, de todo, exactamente, y de la película nada. De la película nada. Así que vamos a ir al descanso, ya les alecciono yo y volvemos. Pues hemos vuelto del descanso y hay varias
cuestiones con respecto a la película. Bueno, el tema que comentaba Benjamín, que era el que hace referencia a lo angustioso y lo que refleja, evidentemente, Sidney Lumet en muchas de sus películas, pero fundamentalmente en esta, que es una realidad de lo que puede ser un jurado en un momento determinado de esas características. Es angustioso el tabaco, casi el hacinamiento de la gente que está metida en el jurado, ¿no? Porque el calor, sí, que se siente, ¿eh? Exactamente. ¿Y sabes qué me sorprende, Benjamín? A mí, o que me gusta de la película, que cada uno de los personajes tiene vida propia. Sí, y es muy difícil muchas veces, ¿eh? Que en una película en la que son 12 protagonistas, es un protagonista, pero realmente parecen 12 tipos con una vida. Es decir, tú sabes qué piensa cada uno, te puedes hacer una radiografía, ¿no? Luego cada uno tiene en la película, según va la fase de convencimiento del jurado hacia la solución, cada uno tiene su papel. Uno valora una cosa, lo que va introduciendo Fonda, pero todos van pensando que si el viejo no puede andar, que si la señora no puede ver, que si la... Todos tienen, no sé, veis que es un mecanismo tan... La película, por hablar de la película como dices, es un mecanismo tan bien engrasado, que te va convenciendo al final... Es un engranaje muy bien armado, aunque luego el imputado seguro que era culpable, ¿eh? Yo no tengo la menor duda, aunque lo haya resuelto. En todo caso no fue demostrado, pues, es suficiente para resolverlo. Terminaron con la misma duda, lo que pasa es que se creó la duda que también existe en nuestro derecho. Razonable. Hay una película magnífica y muy conocida de John Ford, Prisionero del odio, que además tiene mucho que decir en nuestros días, porque narra el caso del Dr. Mood, y traigo otra película a colación. Bueno, el Dr. Mood atendió al asesino de Lincoln. Y entonces fue una situación para Estados Unidos terrible, como lo fue la del 11 de septiembre. Y la merma de garantías que se da posteriormente. Entonces, el militar que alecciona a los jueces que van a juzgar al asesino de Lincoln y a los demás, pues les dice, y no caigan en esa trampa de la duda razonable. Claro, la duda razonable, una construcción anglosajona, pero que perfectamente se puede trasladar. El indubio pro reo, nosotros tenemos el concepto jurídico del indubio pro reo, en la duda a favor del reo. Claro, bueno, y aquí, por cierto, aparece el concepto de presunción de inocencia, el principio de presunción de inocencia, el principio de la película. La película trata sobre hechos. ¿Es verdad esto que dice esta persona o no es verdad? ¿Podemos confiar en lo que nos dice o no podemos confiar en lo que dice? ¿Oye bien o no oye bien? ¿Ve bien o no ve bien? Etcétera. Pero primero hay una cuestión jurídica de ese debate, normativa, y esa de la presunción de inocencia. Algunos dicen, bueno, es evidente que es culpable, a lo que Henry Fonda da una solución. Bueno, eso precisamente está resuelto. Precisamente presumimos la inocencia, no la culpabilidad. Él plantea la duda, a partir de la cual hay un diálogo. Eso es, presumimos la inocencia, luego usted tiene que demostrar que es culpable. No es simplemente que es evidente que es culpable. Y a partir de ahí comienzan a dialogar. Y lo que Henry Fonda lo hace muy bien, y aquí aparece lo que es el derecho, cuando dice, bueno, y ahora que ya votamos, somos tanto y yo estoy en contra, ¿qué hacemos? Y él lo dice, tenemos que seguir discutiendo. Claro, pero yo creo que... Y otra vez, hay que seguir hablando. Que es un gancho, porque él se da cuenta que en un principio es la mente irracional. Él es el elemento racional. Yo voy a plantear la duda, yo no sé, además él nunca dice es inocente, no, dice yo tengo mis dudas, vamos a plantear la duda, a partir de la duda nadie se pone de acuerdo y entonces él es un hombre muy inteligente, él piensa, no va a haber diálogo, el diálogo es lo único que puede llevar a traer alguna otra, a poder modificar lo que nosotros pensamos de las cosas. Y como no había diálogo, es cuando él, y a mí me sorprende, yo creo que ese es el elemento en el que empieza realmente la película, dice, vamos a votar. Si yo me comprometo a que sin todos los votos son culpables, yo también acepto ser culpable. Entonces hay un anciano, que es la experiencia, es la experiencia el que dice, pues mira, y a partir de ahí es cuando se ven comprometidos a empezar a pensar. Y se ve un increciendo en la actitud sobre todo con lo del anciano. ¿No ves que hay un momento en una secuencia en la que se mete mucho con él, este último jurado? Sí, que se mete que un viejo, ¿qué va a saber un viejo? Y se queda con la boca callada. Y hay un plano, hay una secuencia que como al final, como también en mitad de película, que están jugando como a los ceros en una de las se llega Henry Fonda, les estruja, tal, y la secuencia final que siempre, casi una de las últimas que me gustó muchísimo, que es cuando le pone la chaqueta al final al jurado, tal, ¿no? Cuando el hombre ya ha visto derrumbado sus prejuicios, ha visto que el asunto no lo hace, y va
y le pone la chaqueta, y la levanta y sale en tal. Por cierto que este jurado, así como otros, antes decíais, Eladio, creo que eras tú, que es que la gente no quería participar en el jurado, pero no, aquí en este jurado hay mucha gente comprometida. Aquí existen los dos tipos de jurados. El jurado que quiere marcharse a ver el partido de béisbol y comprometido tanto a favor como en contra, porque bueno, es que por desgracia no sé los nombres de los actores. El contable también, creo que es el personaje que se contrapone a Henry Fonda de otra manera. También quiere y que busca razones pero a favor de su tesis. De una forma muy cuadriculada, bueno, pero también busca en razones. todo caso, la cuestión sería esta. ¿Podemos tomar decisiones razonables? Es decir, ¿podemos hacer justicia en el caso concreto? Y aquí lo que nos hace la película es que sí. El conocimiento, la ciencia no es más que un inmenso diálogo. Y en el caso del derecho, buscar la solución razonable, podemos acceder a ella por medio del diálogo. Siempre será mejor un tribunal de varios individuos que un tribunal de un solo individuo. Eso es la cabeza discutiendo. Tiene que aparecer todas las tesis y sopesar todas las tesis. Es que nada es lo que parece. No solo nada. Poco a poco vamos desmontando la... Yo creo que la conclusión de los personajes empiezan a liberarse de sus prejuicios. Por ejemplo, este personaje llama mucha atención, es siempre enfadado, es un enfadado que se limpia el sudor. Y hubo un momento que dice, ¿por qué es gentuza? No para ahí. Es gentuza, es gentuza. Son asesinos y además estamos gastando mucho dinero en ellos. ¿Cómo van a ser? Entonces todo el mundo... Y él mismo se empieza a dar cuenta del discurso tan ofensivo que él tiene. Le hacen que se dé cuenta. Es que está muy bien armada la peli, está armadísima, porque fijaros el detalle, no sé, bueno, imagino que os habéis dado cuenta, donde se vuelca a favor del acusado el asunto es con el asunto de las gafas, de la marca de las gafas, que fue lo que da la puntilla al análisis de que no podía ver, no podía ver que y por tanto el testimonio no es fiable. Y en ese momento el señor de las gafas que dice, no, efectivamente, pero no le habían convencido con lo del cine, que se acordaba... No, pero hubo varios, por una parte está... La visión de las mujeres o del hombre. La mujer que está durmiendo en la cama, entonces ellos se dan cuenta que cuando va a testificar tiene las marcas, y es que se la ha quitado por coquetería. Claro, y entonces no ve bien, luego por tanto su testimonio no es... Hay que cuestionarlo. Y con el hombre pasa lo mismo. No pudo oír bien. Te voy a matar, pero en ese momento estaba pasando un tren y por tanto era imposible, y es una persona mayor, etcétera, etcétera. Pero el argumento de los gafas está muy bien traído. Los testimonios son sometidos a crítica. Son creíbles y las respuestas no son creíbles. Y una cosa que me llamó... que hay tampoco son suficientes. Sí, pero de todas formas, una cosa que me llamó la atención, y es verdad, porque yo si quiero tener más claras las cosas, hago preguntas. Y una de las cosas que dice Henry Fonda, que no le pareció muy bien la actuación del abogado, y que el jurado, que él tiene la responsabilidad de dar un veredicto, no pudo hacer preguntas, tenía un montón de dudas, pero no dejaron preguntar a los jurados. Entonces, esas dudas de alguna manera las tienen que resolver a través del diálogo y de esa manera. Pero no pude hacer preguntas. Es una película que pone mal, paradójicamente, a los abogados. Para ser una película de jurado o de trama judicial, pone bastante mal a los abogados. Pone mal a un abogado concreto. A un abogado que actuó de cierta manera. De hecho, Henry Fonda actúa como el abogado. En realidad es un papel jurídico. Realmente es el que hace su papel. Hay un dato fundamental desde mi perspectiva, que no es la misma que la vuestra, pero que es que esta película, en alguna otra también ocurre, pero esta película distingue perfectamente, y en este sentido es una clase, puede ser perfectamente una clase, entre lo que es explicar y lo que es justificar. En el momento en que él cambia, uno de los jurados, el que quería ir a ver el partido de béisbol, cambia el voto y le preguntan, ¿y por qué lo cambia? Y entonces él responde, porque quiero marcharme a ver el partido. Y entonces se levanta muy ofendido, y usted, eso es una vergüenza, lo está diciendo tal y cual. ¿Por qué es una vergüenza? Porque estaba diciendo verdad, no estaba, porque está explicando su conducta, no está justificándola. Y lo que se le pide a la gente cuando dice, ¿por qué hiciste esto? Es que justifique su conducta, no que la explique. Al violador cuando se dice, ¿usted por qué hizo esto? No tiene que decir, ¿por qué no controlé mis impulsos sexuales si la chica me gustaba mucho? Pongo por caso. Eso es evidente, no tiene que explicar su conducta, toda conducta es explicable, sino que tiene que justificarla. Es decir, hacer referencia a una norma conforme a la cual esa conducta por algún motivo, por alguna razón, está justificada. Y entonces aquí entramos en la cuestión de las razones, de aquello que nos convence, los argumentos que en la película aparecen constantemente, que nos convence de una postura o de otra, para tomar una decisión o tomar otra. Y en el cine, se plantea
maravillosamente, ¿no? El contexto de descubrimiento, contexto de justificación, que se dice en filosofía, pues perfectamente explicado. Sí, porque además hay una escena que también dice Henry Fonda, hay un montón de pruebas circunstanciales y solamente nos basamos en 2 testificales. Vamos a centrarnos en estas testificales. ¿Por qué es lo que nos interesa? Porque estamos todos tan cegados por nuestros prejuicios que solamente nos interesan lo que dijo la señora de las gafas y lo que dijo y lo que supuestamente escuchó el anciano. Pero es que son las pruebas que tienen más peso. Porque son las las que quizás las más plásticas. Pero las otras no tienen, quiero decir, son indicios meramente. Por ejemplo, ¿fue al cine o no fue al cine? La navaja. La navaja, Sí, pero son indiciarias. Precisamente ahora, La navaja. el tema de la navaja. cuando se explica el tema de la navaja y todo esto. A mí estas pruebas me parece que tienen meramente un valor indiciario, mientras que las que sí serían definitivas si fueran verdaderas son la de haber visto cómo lo mató o haber escuchado que también tal. Pero a mí, y mira, eso se demuestra que lo no que pudo más me ser. pilló fue que las explicaciones, que claro, pasan de lo evidente, lo supuestamente evidente, Sí, lo que parece que pasó. es que es posible que hubiera pasado Sí, esto. sí. Y lo más probable es que a lo mejor quizás no. Y empezamos con la duda y terminamos con la duda razonable. Pero Hombre, se Cuando, carga- le explica aquí cómo apuñalaría, Sí. ¿no? De arriba abajo y tal, sí. Sí. No, y se cargan un poco las tintas además en algunas cuestiones periféricas que a efectos puramente procesales tienen escasa importancia. importancia. Por ejemplo, yo creo que se habla mucho de cuando le detiene la policía, ¿no? Llega el chico a las 3 horas, le detiene la policía y no es capaz de decir dónde ha ido, ni qué ha visto. Uy, y lo dice con mucha claridad Fonda, dice, pero bueno, con su padre allí, el cuerpo presente muerto, ¿cómo va a decir el chico si vino, cómo va a volver al escenario del crimen? Bueno, vino a por el puñal, por la navaja, no vino. Entonces eso se va desmontando de tal forma que va, esa pieza de relojería va encajando, ¿no? Es también una película típicamente judicial y estadounidense porque mantiene una tesis. Y esta tesis sería más o menos así. El conocimiento de la realidad es dificultoso, es difícil, pero es posible. Y por tanto, pues todo es posible por eso juzgado. Curiosamente, una película unos años anterior, yo voté en este concurso al número 1 se lo di a 12 hombres y al número 2 se lo di a Rashomon de Kurosawa. Porque Rashomon lo que viene a decir es Pues algo esa más... te quedó muy para atrás ya, te digo. Sí. Yo no sé si entró. Porque es una película japonesa, no desconocida. Tal. Pero Rashomon lo que viene a decir es que el conocimiento no es posible. Y si el conocimiento no es posible, el juicio no es posible. Y la verdad, claro, es que el conocimiento es posible relativamente, probabilísticamente. Al 100% nunca, absolutamente es posible. El juez nunca puede tener la certeza completa, absoluta, de que está fallando conforme a unos hechos que sabe al 100% que se han producido. Nunca lo puede saber. Nunca, sencillamente nunca. Y eso que ahora tenemos, la ciencia ha evolucionado, la ciencia forense ha evolucionado de tal forma que ahora ya, desde el punto de vista de ADN, de pruebas genéticas, se puede por ejemplo, delitos contra la libertad sexual, se pueden enseguida encajar en el aspecto científico, pero no en el forense, porque no está nada claro. Hay veces pero que el juez es no fácil. puede tener nunca la certeza nunca. de que el lugar donde se examinó ese ADN no se confundió con otro, el ADN de otra persona y no sé quién es. Siempre hay algún fleco, siempre No han hay algo. contaminado la cadena de custodia de la alcoholemia. Siempre hay algo. No, y además por esa certeza, todo lo contrario, la certeza, por eso hay un momento en el que también Henry Fonda dice, poneros en lugar de él. Sí. Con independencia de que vosotros penséis que es lo más culpable, poneros un momento en lugar de él. ¿Os gustaría que se plantearan los problemas? Y ahí también es algo también actual. Cuando la gente critica los juicios y en realidad lo que hacen esos jurados es ser lo que somos nosotros en la calle. Cuando se produce algo que nos alerta muchísimo, el tema Marta del Castillo, lo que queremos es la cabeza de quien sea. Y la gente no se para a pensar en otras cosas. Hay que ponerse en el lugar de la persona porque puede ser que esa persona a lo mejor sea inocente, pero nuestros prejuicios no nos dejen verlo. Claro. Por eso los jueces tienen que tener muy en cuenta la presión que pueden sentir de la opinión pública. Claro. Y tienen que precaverse frente a eso. No porque todos pidan la condena, el juez tiene que condenar, ni porque todos pidan la absolución tiene que ya es un tema absolver. más procesal, pero bueno, la instrucción penal en nuestro país está vendida a los medios de comunicación, quiero decir. Aquí hay un juez de Palma que dicta una auto de imputación, a la hija del rey y se abre todo Cristo a las vestiduras. Y aquí, cuando todos sabemos que no hay nada más garantista que te citen como imputado a declarar, porque Ahí vas te con un puedes abogado, expresar. tienes derecho a decir lo que te dé la gana, no tienes que mentir y tal. Pero claro, de repente se monta un auto
un poco fundamentado sobre ese tema, que si es un caso de cualquiera de nuestros clientes, la mujer, el primo y el vecino de atrás ya voy a ir a declarar, ¿no? Y en ese asunto, como es un tema tan complejo y tal, no apoya el fiscal y de repente nos encontramos con él. En la película, la mejor escena de la película a vuestro juicio, Benjamín, Sofía, Eladio. Yo creo que en el momento en el que se derrumba el último de El los último jurados, jurado. sí. Ese momento cuando dicen malditos los hijos y todos los hijos por los que damos la vida, que cuando te das cuenta que ya se terminó todo y que quizás se consiguió el objetivo que, desde mi punto de vista, que yo no tengo nada que ver con, bueno, cada uno, yo también soy producto de mis circunstancias como abogada, como que es este juicio, yo creo que la película basa de cómo debería de ser la justicia, de una forma idealizada, cómo liberado de todo prejuicio podemos llegar a tener esa justicia que la gente busca. Y sin embargo, bueno, la escena final en la que Henry Fonda se baja las escaleras, ¿no? Se marcha, ¿no? El ciudadano anónimo, del que solo sabemos el nombre, pero actuó como conforme a sus convicciones y tal, eso es lo que es arquitecto. Se me ha ido lo que iba a decir. Aparte, supongo que aparte de esa escena del final, querrías resaltar otra. ¿No? No más que otra escena, me refiero a la ideología de la película. Dijiste que era idealista, ¿no? Sí. Planteaba cómo debe ser la justicia. ¿Qué podría o cómo debería ser la justicia? En cierta forma, sin embargo, es una película muy realista. Realista en el sentido, mientras que la ideología jurídica europea es típicamente idealista, y decimos que es el derecho son normas, pero me parece que son las normas son cosas que nos dicen lo que debemos hacer, ¿no? Nada que exista, sino lo que debe ser. La ideología jurídica norteamericana es básicamente realista. Y entonces dicen, no, el derecho no son normas, ideales, pensamientos, el derecho son conductas. Y en ese sentido, porque muestra muchas conductas, es una película muy realista. Sí. Porque venga, rápidamente, nos marchamos que tengo un partido de béisbol. ¿Qué realista es eso? Sí. Porque muchas veces quien toma las decisiones actúa así. No actúe porque un proceso es lógico que va encadenando hasta llegar a una solución. No, tiene prisa por marcharse, entonces rápidamente toma una decisión. Quitarlo de encima. Claro, sí. Claro. A mí la secuencia que más me gusta es esta, que están poniendo ahora, que es una de las secuencias más interesantes de la película, que es cuando... Sí, que se quedan todos parados. Se quedan todos... Es que es una cosa alucinante. Es una secuencia, sí. Que se oye a sí mismo hablar realmente, se escucha por primera vez hablar. Sí. Es que mira, cada uno mira hacia su... Sí. Y es muy buena también la secuencia que comentaba yo antes, de cuando le pone la chaqueta al acabar el asunto. Ya nos vamos, y va a coger la chaqueta de Henry Fonda y se la pone a esta persona que está hablando. A mí cuando le reprochan al viejo ser un viejo. Eso también, eso. Y el hombre se le ve como... Sí, que queda forzado y tal. Cuando a veces es la experiencia, porque además ese hombre parece que es el que pone el punto de experiencia. De hecho, cuando él está hablando de la testificación, de la testifical del anciano, parece que está hablando de sí mismo, porque dice, iba raído. Así no se va a un juicio. Sí, con la chaqueta y luego dice, y luego es cuando se pone a mirar hacia un lado como rememorando, es un viejo al que nunca han tenido en consideración, nunca he escuchado, y a mí me da la impresión de que está hablando de él, que está proyectando su experiencia. Pero en tanto que estamos ante una película de una sola escena, en ese sentido es porque es una película que casi es en tiempo real. Sí. ¿No? Porque, sí, es una obra de teatro. Sí, algo, quiero decir, me están reunidos más tiempo, porque unas horas, pero es casi en tiempo real. Yo te digo que Estudio 1, la obra con Sancho Gracia, Bódalo me parece que estaba, etcétera, no desmerece absolutamente nada la película, porque es que es una obra de teatro precisamente en tiempo real prácticamente. Ha habido muy pocos cortes, porque antes en televisión no se podía cortar, no es como ahora, y esas cosas. Y a mí esa película es cierto, es magnífica también. Esa obra es excepcional. Es luego mucho mejor que el remake que se hace en Estados Unidos en los 90, yo creo, donde ya hay mujeres, hay negros, hay hispanos. Porque esto es un reflejo de la sociedad norteamericana del momento, claro. Es la clase media, son varones entre los que 20 y muchos y 60 y luego una persona mayor, pero es un reflejo de la sociedad norteamericana. ¿De quién toma decisiones? Curiosamente es una película del año 57, de hecho, cuando la mujer ya ha comenzado a yo siempre digo en el ciclo que hay que mirar las películas evidentemente con la perspectiva histórica, es decir, cuando se rodó la película, que era lo que quería denunciar en un momento determinado, oye, pues matar a un ruiseñor quería denunciar esto, yo creo que todas estas películas que hemos puesto... Hay otra cuestión, claro. Esta película, junto con alguna otra, abre el mejor periodo del cine norteamericano
de cine judicial. A partir de aquí aparece una serie de películas maravillosas. Va a estar Matar a un señor, va a estar Sargento Negro de Ford, va a estar Anatomía de un asesinato, Más allá va a estar Sangre fría. Es decir, son las mejores películas de toda la historia, sean de los años del 55 al 67. Oye, una 68. pregunta. Si se hubiese rodado en color, ¿sería lo mismo? No, yo estoy muy en blanco y no, negro. en blanco y negro. El ambiente Hace la casi- atmósfera todavía aún más Claustrofobia, cargada, es que la sí. más claustrofobia, exactamente, más angustiosa, sí, Sí, no, los primeros en planos color son no. más en blanco y negro. Importancia del calor en la película. El agobio. ¿Cuál es, desde calor, vuestro punto de vista? pues que tomar decisiones es una tarea agobiante. Que pensar cuesta, caramba. Y es una, no, pero pensar cuesta, pero mucho. tomar una decisión cuesta más todavía, porque hay que dar el tal de decir, váyase usted a la cárcel o quede usted en libertad. Y eso cuesta mucho y eso nos hace sudar y nos entra Y ganas las de fumar. expresiones eran muy... etcétera, etcétera. Mira, hay una cara, debe ser que yo estoy muy enganchada a Mad Men y me fijé en el publicista. Yo que no lo vi, ¿no? El publicista, y el que cambia de opinión 100.000 veces. Y me llama muchísimo la Donald atención, Draper, porque sobre los publicistas, él va muy seguro en un principio, es un tipo atractivo, muy bien vestido, con las gafas, la actitud que él tiene. Sin embargo, es una persona muy débil. Muy Quizás insegura. para vender una idea, Segura, sí. Muy insegura, pero sí. no para pensar. Entonces, él va a vender una idea. Él es un publicista, tiene que vender una idea, pero no está acostumbrado a pensar. Yo creo que no, Y sí. cuando de repente lo mandan pensar, tan pronto es Cambia, uno de los primeros que dicen no culpable y de repente dice, bueno, pues culpable. Sí, cuando... Claro, pero es Y la muy, cara que muy pone. muy humano, ¿no? Sí, sí. Cuando uno empieza a dudar, A dudar, sí. de que Sí, no sí, sabe... pero la cara que pone cuando le dicen, bueno, tú lo has pensado bien, entonces cambia la cara, la expresión y es un actor estupendo, porque aunque solamente fuera por esa escena, porque de ser un tipo muy bien, yo tengo las ideas muy claras y mira qué chulito soy, de repente la expresión de la cara es Sí, una sí, duda. sí. Sí, Una sí, duda, sí. yo soy nada, Un interrogante. yo simplemente me dejo, soy una marioneta que se deja llevar por la última opinión que escucha. Hago esta pregunta casi siempre no, pero en algunos de los coloquios la he realizado. El tema de los doblajes, ¿qué os parece? Porque creo que, no sé si Sofía, bueno, Benjamín la había visto en La inglés, vi en varias, vamos, subtitulada y... tú también en inglés inglés, varias veces, sí. Eladio no, Yo la vi en Eladio castellano, y yo la vimos solo en Castellano castellano. doblada, con buen doblaje. Además, Pero un con buen doblaje. doblaje. Pero ¿qué Sí, opinión sí. os merece el tema de los doblajes? No solamente el de la película, es decir, en líneas generales. Eso ya es como quien Sí, quieres al más. doblaje, no al Eso doblaje. es Yo es que soy un defensor absoluto del doblaje. Ah, sí. ¿A quién Sí. quieres más Pero atrapar bueno, a tu madre? Eso es digo, difícil. Bueno, tú eres aficionado al cine, ¿no? Hay películas que no entendería sin el doblaje. convivir, Primero porque claro. el subtítulo, yo ya lo dije muchísimas veces, a mí me descongeringa la película. Sí. Es decir, yo si tengo que mirar para un letrero que está abajo, no estoy mirando para la cara de un tipo Ya. que se está jugando Es que realmente. nosotros somos hijos Y del donde- doblaje, somos donde el hijos del diálogo doblaje, es tan vamos, importante por lo como menos esta yo, película, Jesucristo, Yo es que, bueno, yo Es creo que difícil para entenderlo ya es bastante fijarse en las imágenes, en las caras, en todo lo que nos está, las señales que está enviando, en la complejidad de la película, mejor escucharla en el idioma que uno domina. Pero una vez que ya lo has escuchado, si quieres ver cómo serían las voces, por ejemplo, a mí me da mucha pena el doblaje de, Las está bien, series. pero no, Jacob. El último, el que dice finalmente, el último que se derrumba, tiene una voz de barítono en la versión original estupenda y además proyecta mucho más la rabia. A mí me gusta más la voz y la de Henry Fonda también. Sí, La del Henry anciano Fonda. no tanto. Fonda no. Pero entonces se pierde un poco en el doblaje. Por ejemplo, Henry Fonda tiene una voz muy elegante, es diferente. Y Pero en bueno, España ha habido dobladores excepcionales, Pero, increíbles. El peor doblaje de la historia, sin lugar a dudas, fue la película interpretada por... ¿cómo se llama? La de Sam Peckinpah, la del hotel... Sam Peckinpah es... Sí, sí. La del Grupo hotel... Salvaje, no, la del hotel... lo tenemos en la punta de la ¿Cómo lengua y se no nos llama? sale. Sí, él ahora, bueno, madre mía de mi vida. Yo no Pero vi, bueno, que hubo malos doblajes. hay- Sí, hubo. pero de la peor ortografía española, imposible, porque Ya. a ella la doblaba Verónica Forqué. Madre mía. Ya. Que no, Era que- impresionante. Vamos, ¿cómo se llama esa película, Javi? Vamos a ver. Si es que no me dicen nada. No me dicen nada. Sí, hombre, aquel tipo que llega al hotel nevando, etcétera, con la familia y empieza a ver escenas escalofriantes dentro de él. Sí, más De conocida Kubrick, que nada. esa es una película de Joder, Kubrick, ¿no? de Stanley Kubrick. ¿Cómo se Ah, llama? El Resplandor. El Resplandor, Dios mío de mi vida, pero si es que... Y no me ayudáis nada, os voy a tirar las gafas. Es que nos yo nos tengo cuentas la que es de escena Sam la- Peckinpah. Ya, pero es que yo digo cuento un hotel... La escena del ¡ah! hacha, y entonces pues sí, porque la chica está, ¿cómo se llama esta rubia?
Bueno, lo tengo en la punta de la lengua también. Bueno, no me acuerdo. Pues, el que contaba cuentos, además, en la televisión Sí, sí, americana. sí, sí. Tiene Pues una el voz doblaje, diferente, porque- es el peor doblaje Sí. de la historia, con diferencia. El doblaje, como todo, puede ser mejor o peor, evidentemente. Lo deseable sería que pudiéramos escucharla en el idioma original siempre, pero eso no es posible. Claro. Pero- Yo de ver una película en finlandés y oírla en español, pues ¿qué quieres que te diga? Claro, claro. Yo Es que esa es prefiero otra, ¿eh? escucharla en- No todas las Es mucho películas más son en inglés. fácil, mucho más. No, sí. dicen que el déficit, una de las causas del déficit en idiomas en España es precisamente el doblaje, ¿no? Sí. Efectivamente, si los niños acostumbraran a escuchar inglés desde pequeños, pues quizás accederían después más. Nos quedan 2 minutitos nada más, se pasó el tiempo volando. Mejores películas de la historia, Benjamín me va a decir 400, no. 4 películas Gracias. que te hayan marcado en el sentido de como mejores películas Que de me la hayan historia marcado. del cine jurídico. Pero que me haya marcado. Cine A mí hay jurídico. películas que me impresionan, que me impactaron mucho. Pienso en Senderos de Gloria, pongo por caso. Hay películas que ningún español o ningún estudiante Erasmus o extranjero que venga a España, pasa en España una temporada, debería dejar de ver, que son El Verdugo de Berlanga y Queridísimos Verdugos de Martín Patino, ¿no? Me citaba Senderos de Gloria, no lo sé, tendría que parar a pensar, pero 12 hombres y Rasomón que antes citaba para mí son... Y estas otras que hemos puesto, Matar a un ruiseñor, Hombre, etcétera, claro, por supuesto. El Cabo del Miedo está muy bien, la que comentabas. Cabo A mí me del parece que es Miedo. extraordinaria. Las dos versiones, Muy buena. mejor la Pero primera. A mí me gusta más la primera, me Ah, gusta sí. más la un- Aunque la segunda no está mal. Yo No, yo recomendaría a los espectadores y a todos los presentes que se lean Así se hace una película de Kubrick, perdón, de Lumet, De ¿no? Lumet, ¿no? Porque es un libro magnífico, magnífico. El que le guste el cine disfrutará muchísimo con ese libro. Bueno, y nos leeremos el artículo tuyo sobre... Sí. sobre Bien, bien, Fíjate, haréis no, muy Nada bien. más salir inmediatamente No, de aquí lo Haréis, vamos a leer. que haréis está- muy bien, muy bien. Que es la única persona que ha escrito aquí sobre, seriamente sobre Luque. Sí, sí. No, pues venga, publicítame eso para que lo leamos todos, porque Bueno, pues- hemos pasado el día del libro, pero... Vamos a ver, es un artículo que escribí con quien entonces era alumno mío, Pedro Fernández González Irún, y se titula El derecho en imágenes, Sidney Lumet, 1924-2011. Y de Lumet antes reivindicaba también, y reivindicaba la película que tiene sobre los medios de comunicación, Un mundo implacable, Network. Network. Cuando se indigna, cuando está indignado detrás, Sí, sí, es con impresionante, el abrigo y ¿no? todo Pero, y puesto. también reivindicaría, porque claro, vi todo el cine de Lumet, reivindicaría otra película poco menos conocida de él, que es El prestamista. El prestamista es el caso de un hombre que vivió en los campos de concentración de exterminio nazis y consiguió escapar. Y se convierte luego en un judío prestamista en Nueva York. Y es un sujeto repugnante, moralmente muy indeseable. Y entonces Lumet, y en este sentido se enfrentó a todo el mundo judío, Lumet muestra a una víctima que es un absoluto inmoral. Y entonces esa película se entiende cuando uno lee a Primo Levi, las obras de Primo Levi sobre si Una esto es un película antigua hombre, de etcétera. Pues 64, lo dice creo que- clarísimamente. Dice, los que sobrevivieron lo hicieron a algún precio. Nadie lo hizo gratuitamente. Y claro, y el caso de este momento, entonces nos damos cuenta, sobrevivió porque era un absoluto inmoral, ¿no? Y que eso lo diga un judío como Luguez, pues es como que... Bueno, un placer, Benjamín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si Gracias vienes a a ti. otra, ¿eh? A ver si podemos arreglar el tema de las tardes. Sofía, muchísimas gracias por estar. Un vosotros. placer Gracias. haberte tenido aquí. Eladio, muchísimas gracias. Encantado por invitarme. Un placer. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues nosotros volvemos la próxima semana, que le estamos dando vueltas a la película, pero me da la sensación de que va a ser una película que lleva por título Vencedores o Vencidos. Volveremos la próxima semana en este ciclo de cine justicia en 35 milímetros que patrocina el Colegio de Abogados de Oviedo. Volvemos, si les parece, a partir de las 9 de la noche. Ah, y no se olviden que esto se emite los jueves a las 9 y los domingos también a las 9 de la noche, a las 21:00 horas. Saludos, buenas noches. Justicia en 35 milímetros.
El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros.